El ruido volvió, seco, insistente, como una uña raspando metal, y resonó en el pasillo vacío del hospital. Lucas se detuvo con la mano en el pomo de la puerta, demasiado asustado para abrirla, porque la cámara del intercomunicador mostraba algo que no debería estar allí. Un pastor alemán, herido, inmóvil, apoyado en la puerta automática, justo en el ángulo muerto de la luz. No había collar, no había dueño, solo respiraciones entrecortadas, una mirada fija y un rastro oscuro en el suelo brillante que parecía terminar, donde nadie suele detenerse a mirar. Lucas pensó en llamar a seguridad, pero el silencio del edificio respondió primero. Lucas llevaba meses trabajando en el turno de noche, desde que la casa se le había quedado grande tras la pérdida que nadie mencionó en voz alta. El hospital respiraba suavemente a esa hora. Luces frías, olor a antiséptico, pasos esporádicos que resonaban como recuerdos. Al final del pasillo de pediatría, un niño dormía con un dibujo doblado sobre el pecho, y el sonido del monitor marcaba un ritmo que parecía prestado. Afuera, una fina lluvia golpeaba la ventana, y el mundo seguía su curso sin prisas, como si nada fuera a cambiar. En el monitor, el perro no ladraba, no suplicaba. Simplemente esperaba, con su pesado cuerpo apoyado en la puerta, como alguien que conocía ese límite. Lucas se acercó lentamente. Sintió que el aire se espesaba. Notó un breve temblor en el hocico del perro policía K9, algo que no correspondía al abandono habitual. El pastor alemán tenía marcas de trabajo antiguas, cicatrices limpias, la postura de alguien que había protegido a alguien antes, y sin embargo, estaba allí, solo, como si hubiera elegido ese lugar por una razón que nadie veía. Si sientes que historias como esta dicen algo que las palabras comunes no pueden decir, dale me gusta al video, activa las notificaciones y sigue la página. Lucas respiró hondo. Pensó en el niño al final del pasillo. Pensó en cerrar la puerta y pedir ayuda más tarde. El perro mantuvo la mirada fija, demasiado confiado para una persona herida, demasiado silencioso para una súplica. Y en ese instante, una simple decisión pareció lo peor que podía hacer. El perro intentó levantarse cuando la puerta interior se abrió un palmo, pero el peso de su cuerpo se impuso. Su pata trasera resbaló en el suelo, emitiendo un breve sonido, y el pastor alemán volvió a apoyarse en la puerta como si ese lugar fuera el único terreno seguro. Lucas percibió el tenue olor metálico en el aire, casi oculto por el desinfectante, y cerró la puerta un poco más por reflejo. El perro policía K9 no reaccionó. Solo giró la cabeza un centímetro, lo suficiente para mantener la vista fija en el pasillo, como si algo allí importara más que su propio dolor. En la enfermería, nadie oía nada. El reloj avanzaba lentamente y el silencio parecía espesarse, llenando los espacios entre los pasos. Lucas trajo gasas y agua. Regresó con cuidado y encontró al perro exactamente en el mismo sitio, como si no hubiera pasado el tiempo. Su respiración era irregular, pero firme. Su mirada, demasiado atenta para un perro herido común. Cuando Lucas se agachó, el perro retrocedió un palmo, no por miedo, sino con determinación, protegiendo algo invisible con todo su cuerpo. Un niño tosió en el pasillo lateral, un sonido seco que cortó el aire. El cachorro reaccionó con un temblor leve, casi imperceptible, y su hocico volvió a apuntar hacia la puerta, insistente, preciso. Lucas sintió un nudo en el estómago sin saber por qué. No era agresión, era concentración. Un tipo de alerta que había visto en entrenamientos con perros policía, pero nunca en un animal abandonado, herido y sin dueño. Aún así, no pasó nada. El hospital permaneció en calma, como si la noche los engañara a todos. Lucas intentó tocar la cabeza del pastor alemán. Su mano se detuvo en el aire. El perro no gruñó, no se apartó.
Simplemente respiró hondo, exhalando lentamente, como pidiendo silencio. El suelo frío parecía aún más frío en ese momento, y el rastro oscuro en el suelo no se extendía. Terminaba allí, como si el perro hubiera decidido no ir más lejos. Dentro, el niño se removió en la cama y el monitor emitió un pitido, demasiado breve para alertar a alguien. La radio de seguridad crepitaba de fondo, un ruido lejano, y el cachorro giró la cabeza al instante, alerta, pero no reaccionó. Su hocico regresó a la rendija de la puerta, insistente, paciente. Lucas notó algo extraño. El perro no quería entrar. Quería que alguien mirara, que alguien lo notara. El aire parecía pesado, cargado de un peligro invisible, y la sensación de que ignorarlo tendría un precio empezó a formarse, lenta e incómodamente. Lucas pensó en llamar al equipo, pensó en cerrar la puerta, pensó en seguir el protocolo. El perro permaneció inmóvil, usando su propio cuerpo como una advertencia silenciosa, como si protegerse fuera más importante que recibir ayuda. La pata herida temblaba ahora, no solo de dolor, sino por el esfuerzo contenido. El hospital seguía funcionando, las máquinas en marcha, las vidas siendo atendidas. Y, sin embargo, algo estaba fuera de lugar, esperando a que alguien tomara la decisión equivocada. Lucas respiró hondo y retrocedió medio paso. El perro siguió el movimiento con la mirada, sin mover el cuerpo, como si comprobara la distancia exacta entre actuar y esperar. El sonido lejano de un carrito metálico resonó en el pasillo de enfrente, y el pastor alemán ladeó ligeramente la cabeza, atento, pero volvió a concentrarse en la puerta en segundos. Había un método en ese silencio. No era casualidad. El perro policía K9 parecía estar olfateando algo que no tenía un olor fuerte, algo que escapaba a los humanos. Y esta percepción empezó a inquietar a Lucas más que la herida visible. En el cristal de la puerta automática, el reflejo mostraba el pasillo vacío y tras él, la habitación donde dormía el niño. El perro exhaló lentamente, casi como una advertencia, y apoyó el hombro contra la puerta, sin la fuerza suficiente para abrirla. Lucas sintió un escalofrío en la nuca. El olor metálico regresó, más nítido ahora, mezclado con algo eléctrico, difícil de identificar. Miró al techo, a las cámaras, a los sensores, y tuvo la inquietante sensación de que todos observaban, menos el que debía observar. Una enfermera pasó apresuradamente a lo lejos, sin ver nada. El perro no intentó llamar la atención. No ladró. No se movió. Simplemente se quedó allí, como si el tiempo jugara a su favor. Lucas se arrodilló de nuevo, notando el esfuerzo en la respiración del animal, el rígido control de su cuerpo herido. No era desesperación, era disciplina. La postura que uno aprende para proteger a los demás, dejando el propio sufrimiento en segundo plano, incluso cuando nadie lo nota. La radio volvió a sonar, esta vez más cerca, y el cachorro reaccionó con un leve movimiento de orejas, para luego volver a su enfoque original. Lucas se dio cuenta de que el perro estaba creando un límite invisible, una línea que no debía cruzarse sin atención. El pasillo parecía el mismo, pero no lo era. El aire era diferente. El silencio ya no era neutro. Estaba cargado, y la sensación de peligro dejó de ser abstracta y se volvió personal, como si esa decisión recayera directamente sobre él. Lucas pensó en el niño, en la rutina rota, en el precio de cometer un error. El perro se movió por primera vez en minutos, arrastrando el cuerpo unos centímetros, justo lo suficiente para alinear mejor su hocico con la rendija de la puerta. Un gesto mínimo y calculado que decía más que cualquier ladrido. El oscuro rastro en el suelo parecía señalar ese punto específico, e ignorarlo empezó a parecer menos seguro que actuar. Extendió la mano de nuevo, lentamente, y esta vez tocó el cuello del pastor alemán.
El perro aceptó el contacto por un segundo y luego giró la cara hacia la puerta, insistente, casi obstinado. No hubo allí un grito de auxilio. Hubo una advertencia. Lucas sintió el peso de la decisión sobre sus hombros, y mientras el hospital seguía funcionando como siempre, algo estaba a punto de descubrirse, aunque nadie supiera aún qué. Lucas llamó a su supervisor con la voz más neutra que pudo, evitando dar demasiadas explicaciones. Mientras esperaba, el cachorro se mantuvo pegado a la puerta como si ese punto fuera un punto de referencia. La herida en la pata parecía peor bajo la luz directa, pero el perro policía K9 ignoró su propia incomodidad y mantuvo la mirada fija. Pasó un carrito. Alguien rió suavemente a lo lejos, y el hospital permaneció activo. Sin embargo, el silencio allí tenía cierta densidad. Lucas comprendió que si se equivocaba, perdería tiempo. Si tenía razón, perdería algo más importante al no actuar. El supervisor llegó, echó un vistazo rápido y lo clasificó como probable abandono. Sugirió llamar a seguridad, retirar al animal y limpiar el pasillo. El cachorro no reaccionó a la nueva presencia, solo respiró profunda y pausadamente, como esperando una decisión. Lucas intentó explicar el olor metálico, el comportamiento contenido, la insistencia en ese lugar específico. Las palabras sonaban frágiles al decirlas en voz alta. La duda crecía. Confiar en los instintos de un perro herido parecía irresponsable, y sin embargo, retirarlo parecía un error irreversible. Al otro lado de la puerta, el niño volvió a moverse. El monitor emitió un sonido diferente, demasiado corto para ser una alarma, demasiado largo para ignorarlo. El perro inclinó el hocico milímetros, alineándose con la rendija, y el aire pareció contener la respiración por un segundo. El supervisor le instó a apresurarse. Lucas sintió la presión del tiempo. El rastro en el suelo, antes discreto, ahora parecía subrayado. Nada indicaba peligro, nada explicaba la urgencia, y eso hizo que la decisión fuera aún más pesada. Seguridad fue alertada, se acercaron pasos. El perro los percibió antes que nadie, no con agitación, sino con una repentina rigidez de su cuerpo, como si sujetara algo a punto de caerse. Lucas se interpuso instintivamente entre el perro y los hombres, un gesto pequeño, casi automático. El supervisor frunció el ceño. No era protocolo. No era lógico. Pero retirarse en ese momento se sintió mal, como dar la espalda cuando algo exige atención sin palabras. Cuando los guardias de seguridad extendieron la mano para apartar al perro, no se resistió. Solo apretó el hombro con más fuerza contra la puerta, insistente, silencioso, convirtiendo su propio cuerpo en una advertencia. Lucas sintió que se le aceleraba el corazón. Si solo fuera miedo, el perro se habría retirado. Si fuera dolor, habría cedido. Pero había intención allí, calma, firmeza, lealtad. Y confiar en eso significaba desobedecer órdenes, retrasar los procedimientos y apostar a que un animal veía algo que los humanos aún no veían. Lucas pidió 2 minutos. Solo 2. La supervisora se cruzó de brazos, visiblemente molesta, y le dio permiso con un breve asentimiento, como si esperara demostrarle algo. El perro permaneció inmóvil, usando su cuerpo como límite, y su respiración superficial delataba el esfuerzo continuo. El olor metálico regresó con más fuerza a medida que Lucas se acercaba a la puerta, mezclado con el frío olor del pasillo. Nada parecía roto, nada parecía fuera de lugar, y sin embargo, el aire seguía pesado, como si algo estuviera oculto a simple vista. Abrió la puerta lo justo para echar un vistazo dentro. El perro al instante ladeó el hocico, alerta, y Lucas sintió un escalofrío al percibir un sonido casi imperceptible proveniente de la pared. Un zumbido irregular, demasiado bajo para activar la alarma. No era constante, no era evidente. El supervisor
no lo oyó. Los guardias de seguridad intercambiaron miradas. Lucas volvió a cerrar la puerta, con el corazón latiéndole con fuerza, y tuvo la sensación de que ese detalle no debería estar allí. El niño volvió a toser. Una tos seca y breve que resonó por el pasillo. El perro reaccionó con un ligero movimiento de su cuerpo, vigilando la puerta con más firmeza, como si el peligro estuviera relacionado con ese sonido lejano. Lucas sintió un nudo en la garganta. El supervisor insistió en retirar al animal. El protocolo era claro, pero no explicaba el olor metálico, el zumbido irregular, ni la disciplina silenciosa de un perro herido que se negaba a irse. Un técnico pasó empujando un carrito y comentó sobre un viejo problema de mantenimiento en esa ala, algo que nunca se resolvió del todo. El comentario lo golpeó como un peso. Lucas ató cabos sin lograr una visión completa. El perro no reaccionó al técnico, sino que permaneció concentrado en la puerta, fiel a su propia interpretación del entorno. Se hizo el silencio de nuevo, y la sensación de que el tiempo se agotaba empezó a hacerse insoportable. Lucas miró al supervisor y tomó una decisión que no parecía segura, pero que se sintió necesaria. Pidió aislar el pasillo unos minutos, con el pretexto de una revisión eléctrica. El supervisor dudó, pero luego aceptó a regañadientes. El perro exhaló lentamente como si reconociera la decisión. No se había explicado nada, no se había probado nada, pero toda la sala parecía contener la respiración, esperando el siguiente paso. El pasillo estaba acordonado con cinta adhesiva, demasiado improvisada para la gravedad que empezaba a acumularse. El perro permaneció en el mismo sitio, ahora con la cabeza gacha y la mirada alerta, como si escuchara algo tras las paredes. Lucas sintió que el silencio cambiaba de tono, menos neutro, más tenso. El niño en la habitación se revolvía en la cama, respirando con dificultad, y el monitor respondía con un ritmo irregular que no activaba las alarmas, pero resultaba inquietante. El hospital seguía funcionando, pero esa sala parecía suspendida fuera de tiempo. El supervisor llamó a mantenimiento, dando explicaciones vagas, intentando no alarmar a nadie. El perro reaccionó al sonido de la voz en el teléfono, levantando ligeramente las orejas y luego volvió a concentrarse por completo. Lucas se dio cuenta de que el pastor alemán no solo estaba cansado por el dolor físico, el esfuerzo mental, una especie de concentración que le estaba pasando factura. El olor metálico se hizo más intenso cerca de la puerta, casi dulce, e ignorarlo empezó a parecer una decisión demasiado peligrosa. Cuando mantenimiento confirmó el retraso, la tensión aumentó. Seguridad sugirió retirar al animal a la fuerza y despejar la zona. Lucas sintió que el peso de la responsabilidad recaía sobre él. El perro giró la cara un instante, mirándolo fijamente, con una mirada firme, intrépida, llena de confianza. No era una súplica, era complicidad. Lucas comprendió, sin saber cómo explicarlo, que si cedía ahora, algo sucedería, y no habría vuelta atrás. Un crujido seco surgió del interior de la pared, corto, casi como un clic descompuesto. El perro reaccionó con una repentina rigidez de su cuerpo, quedándose pegado a la puerta como si en ese momento se aferrara al mundo. El supervisor palideció. El silencio dejó de ser una simple ausencia de sonido para convertirse en una advertencia. Lucas sintió el corazón latir con fuerza en sus oídos. Nadie habló, nadie se movió. La decisión de confiar en el instinto del perro comenzaba a tener un costo inmediato. Lucas levantó la mano y ordenó la evacuación parcial de esa ala, contraviniendo el protocolo una vez más. La supervisora abrió la boca para interrogarlo, pero la cerró al oír el segundo crujido, más cercano y fuerte. El cachorro se mantuvo firme, incluso temblando de dolor, vigilando la puerta como un auténtico héroe silencioso. Y en ese momento,
Antes de cualquier explicación, quedó claro que el peligro era real, aunque aún no se le hubiera puesto nombre. El equipo de mantenimiento llegó sin sirenas, sin aparente prisa, cargando herramientas comunes que parecían demasiado pequeñas para la tensión del pasillo. El perro seguía pegado a la puerta, respirando con dificultad y con la mirada fija en el punto exacto donde se originaba el zumbido. Cuando el técnico acercó el sencillo detector a la pared, el dispositivo respondió con un sonido irregular, tímido, casi vacilante. No era una prueba, no era una alarma, pero era diferente. Lucas sintió un nudo en el estómago cuando el pastor alemán se irguió, confirmando sin palabras que ese detalle era el centro de todo. El panel se abrió con cuidado. Tras la placa de circuitos aparecieron cables viejos, enredados, improvisados, fuera de lo común. El olor metálico se hizo más fuerte y alguien retrocedió instintivamente. El perro no. Inclinó el hocico, olfateando con precisión quirúrgica, como si leyera una historia escrita en partículas invisibles. El técnico murmuró algo sobre una antigua adaptación nunca antes documentada. Nada allí presagiaba peligro inminente. Y sin embargo, el silencio parecía a punto de romperse en cualquier momento. Se activó un segundo detector. El sonido cambió, breve y agudo, y el perro presionó la puerta con el hombro con más fuerza, protegiendo el interior. Lucas se dio cuenta de que el perro no intentaba impedir la entrada por miedo, sino para impedir que alguien entrara en ese preciso instante. El niño tosió de nuevo en el fondo y el monitor respondió con un ritmo errático. La conexión empezó a formarse incompleta, demasiado aterradora para ser expresada en voz alta. El entrenador pidió tiempo. El supervisor recomendó precaución. Lucas solicitó la evacuación completa de esa ala. El cachorro giró la cabeza 1 milímetro como si siguiera cada decisión humana, evaluando si aún podía confiar en ellos. La pared parecía demasiado silenciosa, el aire demasiado pesado. El detalle que nadie había visto antes estaba ahora expuesto, pero seguía sin explicarlo todo. Faltaba una pieza, y esta ausencia hacía que el silencio gritara más fuerte que cualquier alarma. Cuando el técnico tiró de un cable suelto, el detector se activó de repente, con un sonido breve y agresivo. El perro reaccionó con un solo movimiento firme, pegando su cuerpo a la puerta, protegiendo a quien estuviera dentro. Lucas sintió una descarga eléctrica que le recorrió todo el cuerpo. Ya no había ninguna duda. El peligro era tangible, el riesgo era real, y el pastor alemán, herido y silencioso, había elegido esa puerta porque era la línea divisoria entre la seguridad y el desastre. El equipo se retiró al unísono, sin discutir, como si por fin hubieran comprendido el lenguaje silencioso del perro. El técnico pidió cerrar secciones enteras del edificio, algo inusual, caro e inconveniente. Lucas lo autorizó de inmediato. Las luces parpadearon 1, 2 veces, y el pasillo quedó sumido en una penumbra inquietante. El pastor alemán mantuvo su posición, incluso cuando su pata herida cedió ligeramente y su cuerpo tembló. No era valentía, era compromiso. Estaba protegiendo algo que aún respiraba al otro lado de la puerta. Con la energía reducida, el zumbido cesó un segundo y regresó diferente, más inestable. El técnico explicó con breves frases que este tipo de adaptación antigua podía sobrecalentarse sin activar las alarmas modernas. Un error silencioso. El cachorro olfateó de nuevo, con el hocico casi pegado a la grieta, como confirmando la lectura. Lucas se dio cuenta de que el perro no reaccionaba al ruido, sino al cambio en el aire, a una mínima variación que los humanos ignorarían. El peligro residía en el momento, no en el impacto inmediato. El supervisor preguntó por la habitación del niño. El técnico dudó antes de responder. Dijo que esa pared compartía la fila improvisada.
un detalle demasiado pequeño para informes antiguos, demasiado grande para ignorarlo ahora. El perro se movió unos centímetros, alineando su cuerpo con la puerta, creando una barrera transparente. Lucas sintió una opresión en el pecho. No se trataba del pasillo, se trataba de quién estaba al otro lado, y el margen de error se había esfumado. La evacuación se aceleró. Carritos, pasos rápidos, voces bajas. El perro no intentó seguir a nadie. Permaneció allí, fiel a su decisión inicial. Cuando la puerta interior se abrió para sacar al niño, el pastor alemán levantó la cabeza, atento, siguiendo cada movimiento con precisión. Desconectaron el monitor, empujaron la cama y el aire pareció calmarse por un instante. Pero el perro no se relajó. Todavía no. Algo aún debía resolverse. El técnico regresó a la pared, ahora con herramientas más grandes. El detector volvió a sonar, más fuerte, y el olor metálico se intensificó. Señaló un cable específico, oscurecido, casi quemado. Dijo que si se hubiera calentado unos minutos más, habría provocado un cortocircuito dentro de la estructura. Fuego invisible, humo retardado, alarma demasiado tardía. Lucas miró al perro y comprendió. El perro había elegido esa puerta porque era allí donde el tiempo estaba a punto de agotarse. El cable estaba aislado con sumo cuidado, como si cualquier roce indebido pudiera despertar algo dormido. El perro lo observaba todo, respirando superficialmente, atento al aire que cambiaba centímetro a centímetro. Cuando el técnico cortó la corriente de esa línea en concreto, el olor metálico empezó a disiparse, lentamente, casi a regañadientes. Lucas sintió que le flaqueaban las piernas. No hubo explosión, no hubo sirena. Solo la pesada sensación de que algo terrible se había evitado en minutos, quizá segundos. La supervisora soltó el aliento que había estado conteniendo desde el principio, con el rostro aún pálido. Los guardias de seguridad retrocedieron en silencio, como si hubieran aprendido una lección que no estaba en ningún manual. El perro relajó su cuerpo por primera vez, apoyando la cabeza contra la puerta, exhausto. Su pata herida temblaba incontrolablemente, delatando el costo de la vigilancia. Lucas se arrodilló junto a él, con la mano firme sobre su cálido cuello, sintiendo la vida latir con fuerza allí. El niño fue trasladado a otra sala, lejos del peligro que nunca se materializó del todo. El monitor reanudó su ritmo constante, casi tranquilizador. El perro siguió la camilla con la mirada hasta que desapareció por el pasillo, como si comprobara si su misión se había cumplido. Solo entonces cerró los ojos un instante. El hospital volvió a sus sonidos habituales, pero algo había cambiado en ese espacio. Una conciencia silenciosa había quedado atrás. El técnico documentó todo meticulosamente, explicando con sencillez lo que casi ocurrió. Nada sobrenatural, nada exagerado, solo un viejo error pasado por alto que requería la atención de alguien. Lucas pensó en cuántas veces había pasado desapercibido. Pensó en la casualidad, pensó en el instinto. El perro volvió a abrir los ojos y se encontró con la mirada de Lucas, firme, segura, como diciendo que ya era suficiente. Cuando el equipo finalmente sacó al pastor alemán de allí, en una camilla improvisada, nadie discutió. Ya no había ninguna duda. El perro no había elegido esa puerta por casualidad. Había protegido una vida, en silencio, usando solo lealtad, concentración y confianza. Y cuando el pasillo volvió a la normalidad, Lucas supo que algunas decisiones correctas no hacen ruido. Simplemente salvan vidas y siguen adelante, como si nada necesitara explicaciones. El pastor alemán fue llevado a la improvisada sala de tratamiento veterinario, y el silencio que dejó atrás pareció más fuerte que todo el pasillo. Lucas lo siguió lentamente, con el cuerpo aún vibrando por la tensión acumulada. La pata herida recibió una limpieza minuciosa.
puntos de sutura sencillos, nada dramático, pero cada gesto revelaba el verdadero costo de esa espera. El perro aceptó los cuidados sin resistencia, con la mirada atenta, como si aún estuviera de guardia, incluso cuando el peligro había pasado. La noticia se extendió silenciosamente entre el personal. No hubo celebración, solo largas y discretas miradas y una gratitud difícil de expresar con palabras. La supervisora regresó al pasillo aislado, ahora seguro, y se quedó allí unos segundos, observando la puerta donde todo comenzó. No se disculpó. No hacía falta. El hospital reanudó su rutina normal, pero algo había quedado grabado allí, una especie de recuerdo silencioso que no aparecería en los informes oficiales. El niño dormía plácidamente en el nuevo ala, con el dibujo aún doblado sobre su pecho. Lucas cruzó la puerta abierta y respiró aliviado al oír el sonido regular del monitor. El perro no estaba allí para verlo, pero la sensación de seguridad persistía como un eco. Lucas se dio cuenta de que el miedo inicial había dado paso a algo más, una extraña, casi íntima confianza en la idea de que no todas las advertencias necesitan ser gritadas para ser reales. El veterinario comentó que el perro mostraba claras señales de experiencia laboral previa, disciplina, capacidad de respuesta a su entorno, concentración. No era un animal perdido cualquiera. Probablemente un perro policía canino que había sido desechado demasiado pronto. Lucas sintió una punzada en el pecho al imaginar esa historia olvidada. El pastor alemán abrió los ojos al oír la voz humana y meneó la cola una vez, discretamente, como si reconociera algo sin encariñarse. Al terminar el tratamiento, el cachorro descansó por primera vez desde su llegada. Su respiración se volvió más profunda y menos trabajosa. Lucas se sentó a su lado unos minutos, sin decir nada. No tenía nada que decir. La noche transcurrió y el hospital siguió salvando vidas, pero ahora todos sabían que uno de ellos había sido protegido incluso antes de pedir ayuda. A la mañana siguiente, mantenimiento rehizo todo el cableado eléctrico del ala, reemplazando el viejo sistema improvisado por uno finalmente seguro. El informe era técnico, frío y objetivo, pero quienes habían estado allí sabían que los números no podían explicar lo que casi sucedió. Lucas observó desde lejos cómo retiraban los cables, recordando el lugar exacto donde el perro había decidido detenerse. La puerta ahora parecía normal, sin marcas, sin señales, y, sin embargo, contenía una historia que no se repetiría en voz alta. El veterinario les informó que el pastor alemán necesitaría unos días de descanso, quizás semanas. Nada lo suficientemente grave como para apartarlo de la vida, solo lo suficiente como para exigir el precio de la lealtad. Lucas autorizó que se quedara en el hospital hasta el alta, contraviniendo nuevamente el protocolo. Esta vez nadie objetó. El perro aceptó el espacio con calma, tumbado, con la mirada alerta, como si aún pudiera oír la respiración del edificio. La niña se despertó más tarde y preguntó por el perro junto a la puerta. Lucas sonrió, sin poder explicarlo. Simplemente dijo que estaba descansando. La niña asintió, como si fuera suficiente, y volvió a su dibujo, añadiendo una nueva figura en la esquina de la página, un perro grande, inmóvil, protegiendo algo invisible. Lucas sintió que le ardían los ojos por un instante, apartó la mirada y respiró hondo. Los empleados empezaron a aminorar el paso al cruzar ese pasillo. Algunos rozaban la puerta ligeramente, otros simplemente miraban. No era superstición, era respeto. El perro había demostrado que la atención también es una forma de cariño, que el silencio puede ser una advertencia, y que confiar en el instinto correcto, incluso cuando parece equivocado, puede marcar la diferencia entre la rutina y la tragedia.
Cuando el pastor alemán por fin logró ponerse de pie sin dolor, caminó lentamente por el pasillo acompañado por Lucas. Se detuvo exactamente donde había estado la noche anterior, olfateó el aire, confirmó algo que solo él sabía y continuó. Ya no había peligro allí. La misión había terminado y eso, de alguna manera, trajo consigo una paz inesperada. En los días siguientes, el hospital volvió a parecer un simple hospital. Puertas abriéndose, camillas pasando, voces cruzándose. Aún así, Lucas sentía que algo había cambiado en su interior. Cada pequeña decisión cobraba importancia. Cada silencio comenzaba a reclamar atención. El perro descansaba cerca de la oficina administrativa, observado desde lejos, sin ostentación. No buscaba afecto, no buscaba recompensa, simplemente estaba allí, presente, como si aún vigilara el espacio con la misma discreta vigilancia. La supervisora volvió a hablar con Lucas, esta vez sin prisas. Dijo que había revisado los protocolos, solicitado inspecciones antiguas y corregido detalles olvidados. No mencionó al perro directamente, pero ambos sabían quién lo había empezado todo. El pastor alemán levantó la cabeza al oír pasos familiares y luego volvió a descansar, confiado. No necesitaba que lo reconocieran para saber que había hecho lo correcto. Cuando llegó el día del alta, Lucas acompañó al perro hasta la salida lateral. El sol de la mañana brillaba suavemente sobre el suelo, sin dramatismo. El pastor alemán se detuvo un segundo, respiró hondo y miró dentro del edificio por última vez. No quedaba nada que proteger allí. La misión estaba cumplida. Lucas sintió un nudo en la garganta, no de tristeza, sino de algo parecido a una silenciosa gratitud. El perro fue llevado a un centro de rehabilitación, donde recibiría descanso, cuidados y una nueva oportunidad. Antes de subir al coche, giró la cabeza y miró a Lucas un instante. Una mirada firme y serena, sin excesivo apego. No prometió nada a cambio, no pidió nada, simplemente aceptó. Lucas comprendió que algunas conexiones no necesitan durar para ser eternas. Mientras el coche se alejaba, el hospital reanudó su rutina habitual. Pero esa puerta nunca volvería a ser solo una puerta. Recordaría a cualquiera que la escuchara que la atención salva vidas, que la confianza protege y que los héroes no siempre llegan de golpe. Algunos simplemente eligen el lugar adecuado para detenerse y lo cambian todo en silencio. El perro herido no salvó el día con fuerza, sino con lealtad. No explicó el peligro, confiaba en que alguien lo percibiría. A veces, el coraje significa perseverar y confiar, escuchando a quien no sabe hablar. Si esta historia te conmovió, deja un comentario. Pequeña patita en los comentarios.